Bueno, la clase de hoy en realidad es una introducción a la materia. Hablé con la profesora de Historia 1, me comentó que no habían alcanzado a ver Roma, entonces, bueno, vamos a ver si lo reforzamos eso. Lo que vamos a ver hoy es una introducción, sobre todo teniendo en cuenta una periodización, el aspecto geográfico y cronológico de nuestra materia. Yo empiezo siempre repasando para algunos y para otros reforzando la línea de tiempo clásica de las edades históricas que a veces en los exámenes se pierden. Recuerden que las historias del arte de la facultad siguen esta línea prácticamente igual a esta línea de tiempo, que es una línea de tiempo basada sobre todo en la historia europea y una línea de tiempo clásica, diríamos. Yo les tomé desde que aparece la historia, es decir, las edades que estamos viendo es de la historia. Recuerden siempre que el punto de diferencia entre la prehistoria y la historia es el inicio de la escritura. Y sobre todo quería que vieran en este esquema, porque se ve lo largo, o sea, lo extenso que fue, por ejemplo, la Edad Antigua, que fue lo que vieron ustedes el año pasado en Historia del Arte Antiguo. Esa Edad Antigua termina con el fin del Imperio Romano, que es un año muy preciso porque vamos a ver qué ocurrió ahí. 476 aparece como el último emperador romano de Occidente. Hay una fecha que es importante también para nuestra materia, que es el año 1, o el año 0 sería, que es el nacimiento de Jesús y el inicio y la difusión del cristianismo. Pero la Edad Media en realidad empezaría en el 476, que es cuando cae el Imperio Romano, y fíjense que es muy extensa, es un periodo de 1000 años, termina en 1492, que es cuando se descubre América y cuando son expulsados los musulmanes de España también. En otros casos dan 1453. Bueno, aproximadamente son 1000 años, por eso es muy larga nuestro programa. Y ahí se inicia lo que se conoce como Edad Moderna, mucho más corto, ¿no? Fíjense el tamaño de la franja, que termina en la Revolución Francesa y se inicia la Edad Contemporánea, que es el periodo en el cual estamos. Entonces tendríamos nosotros que ubicarnos en este periodo para nuestra materia, lo que se llama Edad Media. Sí. No está compartiendo pantalla, si es lo que nos dice. ¿No se ve? ¿Nadie la ve? Sí, No. profe. ¿Se ve? Sí, Se ve. Sí, se ve. Es que Emilia vive en el campo, no le llega la señal. No entiendo, mire cómo no la ve. Ah, sí, es que había fijado su pantalla, perdón. Bueno, pueden hacerme preguntas. Diríamos, el principal objetivo de que tengamos la clase sincrónica es que pregunten dudas. Y para preguntar tienen que hacerlo en voz alta porque no veo el chat. Claro. Profe. Sí. ¿El hecho que marcó la caída del Imperio Romano fue la caída de Constantinopla o me equivoco? No, no, eso ya lo vamos a aclarar un poquito ahora. Es la caída del Imperio Romano de Occidente. La de Constantinopla estaría en 1453 acá. Ya lo vamos a aclarar. Ahora como para que tengan ese panorama general. Bien, fíjense el nombre. El nombre es bastante extraño, porque Edad Media implica, les puse acá, entre dos, en el medio. En realidad significa eso, está en el medio de la Antigüedad y la Edad Moderna. Como que no dice nada de ella misma. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué la consideraban así? No le dimos el nombre nosotros. El nombre se lo va a dar los humanistas del Renacimiento. Recuerden, aunque todavía no han cursado todas las historias, que luego de la Edad Media y a los inicios de la Edad Moderna aparece el Renacimiento, ¿no? Bueno, con los pintores clásicos, desde Botticelli, Leonardo, Rafael, Miguel Ángel. Esto es un dibujo de Leonardo. El Renacimiento es el que le llama sus humanistas, es decir, los que estudiaban en ese momento nuevamente a los clásicos,
Edad Media, de una manera despectiva. ¿Por qué despectiva? Y acá hay un punto que es muy importante. El Renacimiento, como la palabra lo dice, renace. ¿Qué renace? La antigüedad clásica. Es decir, que el Renacimiento que lo tenemos acá, un poquito acá al final de la Edad Media, va a tener como referente ese periodo de la antigüedad clásica, que es Grecia y Roma, para recuperarlo. Y como canon, es decir, artísticamente su ideal va a estar acá. Y ellos se llaman renacer porque renace lo que estaba acá. Por lo tanto, esto que estaba al medio, entre eso que admiran y ellos, le llaman Edad Media. ¿Hasta ahí va claro? Claro, por el Sí, profesor. Bien, fíjense. Este es un cuadro de principios del Renacimiento, él se lo puse porque es muy conocido, el nacimiento de Venus. ¿Quién era Venus? Venus es una diosa griega y romana, Afrodita, Venus. La posición, si ustedes se acuerdan de la escultura griega en contraposto, seguramente está tomada de una escultura griega. Es decir, lo que ellos buscan, y seguramente la vieron a la escultura griega, es decir, vieron una escultura griega, la usaron como modelo, y vieron tal vez relieves antiguos, copias romanas o griegos, y las utilizaron. Es decir, el canon, ¿qué quiere decir el canon? El ideal que se va a gestar en el Renacimiento es el de la antigüedad clásica. Y la Edad Media no tiene ese canon, es decir, tiene una búsqueda artística muy diferente, por eso ellos sentían que la Edad Media se había corrompido, ¿no? Durante un periodo intermedio. Les puse este ejemplo, realmente me entristece ponerlo, no sé si alguno lo reconoce o lo ha visto, no el verdadero, una copia. Pareciera ser algo de Jesús. Nadie lo ha visto. Bueno, son, claro, porque remonta al disco bolo o al pensador, no sé. es porque en la facultad nuestra tenemos una copia de esta escultura, pero claro, no todos han ido no conocen el edificio. Cuando conozcan el edificio, si van a la biblioteca, van a ver que antes de entrar a la biblioteca hay una copia de esta escultura. Y eso también nos va a decir algo. Este es un torso, es un fragmento, es griego, es de la época griega, y es esa ideal de la escultura que va a llegar a un alto grado de realismo del periodo griego y que van a continuar los romanos. Este torso, que se le llama del Belvedere porque lo encontraron ahí en unos jardines, la descubrieron en el Renacimiento. Y bueno, sabían que era una copia romana, es del siglo II, el original, antes de Cristo, de un bronce en realidad griego, y va a ser muy, diríamos, referente, una obra importante, por ejemplo, para Miguel Ángel. Todos esos torsos de Miguel Ángel aparecen a partir de ese torso de la antigüedad. Fíjense, por ejemplo, el trabajo que tiene en la espalda, el dibujo de Miguel Ángel. Entonces tenemos el canon clásico, que el canon clásico es el canon a partir de, sobre todo la escultura, fíjense, porque recuerden que pintura de la antigüedad clásica hay poca y bueno, descubierta más recientemente, sobre todo entonces el canon clásico lo conformó la escultura griega y romana, a partir del conocimiento que tenían, así, de lo que iban a descubrir. Y todo lo que era diferente a este canon, pues no tenía valor. Y el hecho que en la facultad nuestra aún tengamos una copia o un modelo de yeso, no es una copia, no yeso, pero es una copia de este torso, significa que hasta el siglo XX todavía era un canon, algo con un valor por sí mismo, por lo que representa, por la antigüedad y porque ese tipo de tratamiento realista y naturalista era el único válido. ¿Eso quedó claro? Sí, se entiende, profe. Bien.
La Edad Media va a tener otro tipo de códigos para construir la imagen. Ya las vamos a ir analizando. Les coloco un ejemplo. Si pensamos en esa búsqueda de... hay un libro de Gombrich, que es La historia del arte, que él dice que habla de la gran revolución griega, porque los griegos, dice, empezaron a usar sus ojos. ¿Qué implica que un artista use sus ojos? Implica que quiere intentar reproducir lo que ve. Eso no lo hicieron en Egipto, por ejemplo, ¿no? Se hace desde Grecia y se continúa en Roma. Pero en la Edad Media hay otras opciones que son más parecidas a nosotros, a las nuestras, a las del siglo XX. Por ejemplo, acá vemos también la representación de una mujer, no es Venus, es una emperatriz, ¿no? Pero ya en cuanto a la resolución formal, si bien como la Venus tienen un alto grado de estilización su figura, el rostro ya es diferente y no vemos su cuerpo, está cubierto como por un manto muy ornamental. Sus ojos están agrandados y la expresión es muy parecida a la del arte egipcio cuando hablamos del arte hierático, ¿se acuerdan? Que es un arte donde la expresión, hieratismo es eso, extremadamente serio. Si una persona que está muy seria, y el agrandamiento de los ojos también viene de Egipto, pero no nos dice nada de su cuerpo, es decir, el cuerpo acá está oculto. Sin embargo, fíjense con qué artista del siglo XX, le voy a colocar acá un detalle para que la vean más en el detalle, hay una suerte en la cara ¿cómo decirles?, de acercarnos a un rostro específico, es decir, acá no tanto en estas dos mujeres que son más parecidas, pero en ella de diferenciación. No vamos a decir que es un retrato porque no llega, pero sí de una suerte de distinguir cómo era. Mucho ornamento, ahí aparece el fondo dorado. ¿Por qué les digo que el arte medieval va a tener conexiones con el arte del siglo XX? ¿Hay algún artista del XX que les recuerde esta imagen? Frida Kahlo. Ah, por el rostro, sí, por esto. Picasso sí. Pero hay otro que se inspiró en esta obra, se inspiró y su obra dio un giro a partir de esta obra, que es... Sí. Klimt. Klimt. Gustav Klimt. Sí, Gustav Klimt, no les puse el nombre para ver si lo reconocían, La Dama de Oro, que hay toda una película muy buena en relación a este cuadro. Bueno, La Dama de Oro, el periodo llamado de oro de Gustav Klimt es a partir de esa obra de arte que son mosaicos dorados, pero sobre todo lo que le interesa a Klimt, que es algo que a veces les cuesta ver a ustedes y que es evidente, es esa combinación extraña entre todo un fondo y una resolución formal en cuanto a su vestido, plana y ornamental, y un rostro que incluso tiene el agrandamiento también de los ojos, es decir, un rostro con una suerte grado de realismo, en Klimt es más acentuado. Ese contraste, ¿no?, entre representar una figura humana en medio o combinándola con una suerte de, si les pongo de nuevo acá, ven, de elemento ornamental, ¿no? Y que hace como que entre en tensión la obra. Eso fue lo que más le interesó a él, más allá del dorado, del tema ornamental, etc. Pero también dijeron Picasso, y es cierto, Picasso, fíjense, si yo les pongo, esto es de Picasso, 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 pero esto es medieval. Es decir, hay una suerte de códigos de representar a través de lo simbólico, lo conceptual, que va a tener más conexiones con el arte nuestro que por supuesto con el arte del Renacimiento se separa totalmente, y con el arte clásico el arte medieval se separa. Esta es una pintura medieval y esto es de Picasso. Eso es importante, lo tienen que tener en cuenta. De hecho, el arte medieval se empieza a recuperar con las vanguardias, es decir, cuando los historiadores del arte miran las vanguardias, se dan cuenta que tienen coincidencias con el arte medieval y ahí su recuperación.
Ahora vamos a hacer una periodización más, diríamos, delimitada. Teóricamente, el año pasado ustedes terminaron de ver la Edad Antigua con el arte del Imperio Romano. El Imperio Romano es paralelo también a la difusión, ¿no?, de el arte cristiano, ya lo vamos a ver enseguida. Después aparece, fíjense, un periodo complicado, porque el Imperio Romano vamos a ver que se divide en dos, y aparece lo que se va a llamar Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino y Occidente, que tiene una historia bastante complicada en todo este periodo. Pero hay otro factor que es importante, que en el año 622 después de Cristo, estamos para que se ubiquen, recuerden el siglo V, fines del siglo V acá, hasta el año 1000, ¿no? Es un periodo muy complejo. Este periodo es el periodo de formación de un tipo de sociedad que le vamos a llamar sociedad feudal, que se va a dar a partir del año 1000 más o menos, ¿no?, o siglo XI. En ese periodo ya tenemos una sociedad consolidada. Lo que tenemos acá es el nacimiento de Europa como es hoy, ¿no? Con un elemento, ¿no?, que estuvo en Europa, pero bueno, que fue expulsado de allí, que es el inicio, la difusión y diríamos, el fortalecimiento del imperio musulmán y del Islam. Bueno, esto después lo vamos a tener que rever y lo tienen que tener claro, porque después se pierden, sobre todo en el examen final. Entonces, la Edad Media, teóricamente nosotros veríamos desde el 476 al 1453. Fíjense, acá cambia la fecha, pero es más o menos a finales del 1400. Con una fecha clave que es el año 1000, pero vamos a empezar en realidad un poquito antes y vamos a terminar un poquito después, ¿no?, para poder dar continuidad a las expresiones artísticas que se van a desarrollar acá. Bien. Es un periodo largo, ya les dije, hay amplias culturas y diversas. Entonces yo les he puesto, se trata de un espacio múltiple desde el punto de vista geográfico y político. Y les coloco un mapa, que es un mapa de hoy. Este es el área geográfica que vamos a abarcar. Vamos a abarcar lo que ocurre en Europa, ¿no?, lo que ocurre en Asia Menor, bueno, a ver si se va el cartel. Lo que ocurre diríamos, en una línea que se extiende hasta lo que ustedes vieron, Mesopotamia, que hoy es Irán. Irak, perdón, Irán. Hasta ahí vamos a llegar. Y también el norte de África. Es decir, que lo que vamos a ver no solo es lo europeo, sino que nos vamos a extender un poco más geográficamente. Me interesa sobre todo para ver lo que ocurre, por ejemplo, por este lado o acá. Dijimos entonces que recién en el 1000 se va a formar una nueva sociedad. Diríamos que hacia el 800 al 1000 ya tendríamos como los lineamientos del origen de Europa. Esa sociedad le vamos a llamar feudal, pero los antecedentes van a ser anteriores al 1000. Esos antecedentes los vamos a ver como legados. No voy a leer todo el texto, después lo leen, pero podemos decir que se va a formar Europa a partir de 3 legados fundamentales y un cuarto, un poco escondido, pero que es un legado real. Primero, el Imperio Romano, en unas partes vamos a ver que termina, en otros no. Pero va a dar, diríamos, una continuidad en algunos aspectos. El mundo germano, que va a ser algo nuevo para ustedes. Y por el mundo cristiano y el mundo islámico. Todo eso se va a fusionar, no tanto tal vez el mundo islámico, que va a permanecer siempre como la otra cara de todo esto, pero que va a dar sus aportes para en el año 1000 ya que tengamos una situación más clara de nuevos valores, de nuevas maneras de ver una nueva visión de la vida.
Vamos a empezar por el más fácil. Ahora vemos solo un panorama general del legado romano. El legado romano. Bueno, ustedes han visto, espero que sí, si no lo van a tener que ver, desde el año 0, ¿no? hasta que termina, tenemos el Imperio Romano, tenemos el gran momento del Imperio Romano. El Imperio Romano tiene como centro en un primer momento a Roma y es sobre todo una cultura urbana. Eso es importante. La palabra civilización, por ejemplo, viene de civitas, y civitas tiene que ver con esa idea del ciudadano de la ciudad. Bueno, las grandes ciudades de Roma se va de alguna manera a repetir en pequeñas ciudades, pero por todo el Mediterráneo. El mundo romano era un mundo muy amplio, esto es hacia los primeros siglos del imperio, ¿no? Pero habían llegado con sus conquistas, ¿no? Hacia el Asia, bueno, lo que era Egipto, el norte de África, muy importantes ciudades romanas aquí como Cartago, grandes ciudades. España era romana, toda Francia, y tenían dos límites que son dos límites naturales, porque son dos ríos muy anchos y difíciles de cruzar, que es el río Rin en Alemania y el Danubio, ¿no? Que recorre Europa. Ese mundo extenso que fue el romano y que se basó sobre todo en la conquista militar, ¿no? Y en un orden impuesto a partir de una administración muy rigurosa, ¿no? Se conecta por carreteras. Es la vía de conexión de ciudades. Bueno, pero podemos preguntarnos, si vivían en las ciudades, ¿de qué comían? Bueno, son ciudades, son culturas que utilizan, por supuesto, la agricultura, pero el campo, donde hay grandes terratenientes, es trabajado por esclavos. Y eso es una cosa muy importante. El mundo romano y toda esa increíble arquitectura y grandes ciudades se construyó gracias a que Roma era una sociedad de esclavos, ¿no? De gran cantidad de esclavos. Es más, les diría que una de las causas de la caída de Roma va a ser la disminución del número de esclavos. ¿De dónde salían los esclavos? Sobre todo de sus conquistas. Cada vez que conquistan un pueblo, se llevan a sus habitantes como esclavos, ¿no? Entonces, la construcción y el mantenimiento de la agricultura, todo era una mano de obra esclava. Bueno, las carreteras permitían la comunicación entre las ciudades. Esa idea de mundo urbano que da Roma, mundo urbano, mundo de ciudades, se va a repetir. Por ejemplo, este es un esquema de la ciudad de Tarragona en España, ¿no? Cómo era en el momento romano, repite el teatro romano, bueno, los foros, tienen una serie de elementos comunes, todas las pequeñas ciudades romanas. Pero esa extensión tan grande que tuvo el imperio, la dificultad de poder administrarlo desde un extremo a otro, va a llevar finalmente a la división del Imperio Romano. Esa división es en el 379 y un emperador decide con Teodosio que van a estar sus hijos, Honorio y Arcadio. Lo importante es que se divide en dos, en la parte occidental, con capital en Roma, y la parte oriental, que va a tener como escenario, vamos a ver luego, la ciudad griega de Bizancio y posterior la ciudad de Constantinopla. Esa división nos va a dar lugar a un imperio romano de Occidente y un imperio romano de Oriente. Bueno, aquí les puse, la historia de ambos imperios es muy diferente. A ver si está acá. No, no está. El imperio de Occidente tiene su último emperador en el 476 y esta parte, diríamos, se disuelve como imperio romano y implicó, por ejemplo, ¿no? La pérdida de todo ese elemento administrativo que tenían los romanos, toda la organización que implicaba desde el pago de impuestos, bueno, de los servicios, sobre todo por ser una cultura urbana. Cuando uno vive en una ciudad necesita, ¿no? Una serie de elementos para la vida en la ciudad, como el agua o el alcantarillado. Bueno, todo eso se pierde acá.
pero no acá. Esta área del imperio continúa hasta el fin de la Edad Media. Es lo que se llama Imperio Romano de Oriente. Se le denomina también Imperio Bizantino por esa antigua ciudad de Bizancio, que era una ciudad griega, y que se refunda por parte de un emperador que veremos llamado Constantino. ¿Es importante esa ciudad? Sí, es muy importante. Fue la ciudad más importante de toda la Edad Media. Les diría, fue la ciudad en el sentido en que permanece con una suerte de movimiento de vida ciudadana que no existió en el resto de Europa. Se le llamó desde el 330 Constantinopla por el nombre del emperador. Y seguro la conocen, hoy es Estambul, está en Turquía, y tiene esa gran construcción que es la hoy mezquita de Hagia Sofía, ¿no? Y que fue la iglesia de Santa Sofía. No tengo acá, a ver, esperen. Si ustedes ven dónde está en la punta, el punto de unión entre Roma y Asia. Por lo que conquistar esa ciudad era, diríamos, un punto estratégico importante, ¿no? Es un lugar muy importante y estratégico, une Asia con Europa, ¿no? Entonces no fue casual que se refundara ahí la capital y la sede del Imperio Romano de Oriente. Bueno, pero como vemos, hoy es Estambul. Una consulta, perdón. Sí. Entonces, la ciudad esta de Constantinopla es el mismo lugar de la ciudad de Bizancio, ¿no? Sí. Ah, bien. Una ciudad de 3 historias, diríamos. Bizancio en realidad era una pequeña ciudad griega. Bueno, recuerden que los griegos están en lo que hoy es Grecia, pero en el Asia Menor también, y era una de esas ciudades. Luego la veremos, porque se funda ahí, cuando estudiemos el arte bizantino la veremos. Bueno, y se funda, es una ciudad amurallada, importantísima, hasta hoy, ¿no? Está en Europa, es decir, está en el lado europeo. Por eso siempre quisieron conquistarla, muy difícil, porque justamente las murallas eran famosas y muy importantes, y no cae en manos del Islam hasta fines de la Edad Media. Fue tan, diríamos, terrible la caída para Occidente, ¿no? Por parte de los europeos hoy, que no era en ese momento Europa, pero parte del occidente cristiano, la toma de esta ciudad por el mundo del Islam, que da fin a la Edad Media. Si la Edad Media, vamos a ver después, se articula mucho el fin, el inicio, con respecto a lo que hace o deja de hacer el mundo del Islam, el mundo islámico. Bien, el legado romano sería, ¿no? Lo hemos resumido como el legado urbano que implica la vida de la ciudad, que implica, bueno, el poder del imperio a través de toda una serie de ver la vida a través de, bueno, de algunos elementos que veremos luego, y que va a permanecer de alguna manera en la Edad Media. Después vamos a ver otro legado, que es el germano-celta. ¿Quiénes eran? Bien, fíjense, cuando yo les muestro el Imperio Romano, les marco un límite, pero después de ese límite, por ejemplo, el norte de Inglaterra, Irlanda, bueno, Noruega, Finlandia, Dinamarca hoy, bueno, en la parte de Europa del Este, vivía gente. También acá está en la parte de Mesopotamia, que sé que saben mucho de Mesopotamia, está ahora el imperio parto sasánida, ¿no? Gran importante. Y en el norte de África también vivía gente por debajo del imperio del desierto subsahariano. Los que nos van a interesar sobre todo son estos que vivían cerca del Rin y del Danubio. Acá les puse, se le llamaba Germania. Una parte de ellos ya estaban muy romanizados,
¿Qué quiere decir eso? Habían estado muy en contacto con los romanos ya y habían adquirido sus costumbres. Otros no, por ejemplo, Irlanda había quedado aislada de la influencia romana y griega, así clásica. Después hay otros pueblos que están en esta área, todos estos grupos, ¿no? Que son todos germanos. Y yo les puse algo, germano-celta. Todo este universo que estaba, diríamos, visto de una manera bastante despectiva por el mundo greco-latino, tiene una base celta que tendremos que ver porque el universo celta aparece desde la prehistoria, es anterior y veremos qué pasa con ellos, ¿no? Habían otros pueblos que vienen más del Asia central, son pueblos esteparios llamados los hunos. ¿Qué pasó con todos estos pueblos? Bueno, algunos sabemos que los romanos tenían contacto con ellos, e incluso, fíjense algo muy curioso, muchos entraron al ejército romano. Y la causa por la que entran al ejército es bastante curiosa también. Tenían otra dieta, comían más carne que los romanos. Entonces eran más fuertes que el ejército romano, eran mejores jinetes. Lo advierten rápidamente y los van incorporando como mercenarios, los van incorporando al ejército. Y llega un punto que el ejército romano era casi todo formado por germanos. También va a ocurrir, bueno, esas sociedades, todos ellos no eran sedentarios. La mayoría de ellos eran nómadas. Se sedentarizan por contacto con los romanos. Eran nómadas porque iban atrás de lo que cazaban. Entonces se movilizaban. Y eso, para el mundo greco-latino, tanto griego como romano, era visto como inferior. Entonces, para los griegos y los romanos, diríamos, era muy superior, a veces sedentarizado, haber construido una ciudad, haberle hecho un montón de suministros a las ciudades, desde agua, desde, bueno, las alcantarillas, desde las grandes construcciones, que ser nómada. Entonces, toda la mirada de los griegos y de los romanos hacia ellos siempre va a ser despectiva. ¿Y cuál es el problema que tenemos con estos pueblos? Que si bien desarrollaron algún tipo de escritura, no toda está descifrada. Lo poco que está descifrado no nos dice nada de sus valores, de cómo veían la vida, de su religión, de todo lo que implicaba su cultura. Conocer el mundo celta germano es hacerlo a través de la arqueología. Si tenemos que pensarlo que los estudiamos como si estudiáramos un pueblo prehistórico, porque no podemos conocerlos por su propia voz. Sí escribieron muchos de ellos, pero fueron los vencedores, sí, los romanos o los griegos, y siempre desde un punto de vista muy subjetivo. Eso es importante, porque, por ejemplo, de los celtas se escribe mucho, pero se sabe poco. Ellos vivían acá, fíjense, en el norte de Europa, los germanos sobre todo, después hay otros pueblos más arriba, diferentes, ¿no? Y bueno, eran los que estaban más cercanos al imperio, ¿no? Los que habían entrado como al servicio militar. Por lo tanto, tenemos una inmigración constante y permeable, ¿no? Se dedican a la actividad, ahí se sedentarizan, arman sus pequeños pueblos y se dedican a la actividad agrícola, los contratan cuando baja la mano de obra esclava, los contratan para trabajar la tierra, están muy romanizados. Pero también tenemos otros, aquí les puse, bueno, porque es muy famoso, Atila, que fue el jefe de los hunos, ¿no? Estos pueblos eran distintos, vienen del Asia Central, de la zona de las estepas, eran muy buenos jinetes, ¿no? Y ellos vienen avanzando, acá se los puse, los hunos son los más famosos, su jefe militar y político era Atila, y hay una película de él, por si la quieren ver. Viven, por supuesto, del saqueo, principalmente. ¿Me quieren preguntar algo ahí? No. Sí, profe, Sí. me hizo acordar la película de Una noche en el museo, con el que
enfrentaba el guardia de seguridad. Bueno, no la he visto, pero bueno, posiblemente esté. Sí, ellos son muy buenos jinetes, ¿no? Viven en una zona que es de estepa, así que no tienen tantos recursos, viven también sobre todo en la caza. Pero lo cierto es que vienen violentamente hacia Europa y van a empujar a otros pueblos como los ostrogodos, los godos, son todos germanos, para darles un nombre, que no llenarlos de nombre. Y por primera vez la frontera del imperio se ve, diríamos, violentada. ¿Qué va a pasar cuando sobre todo estos pueblos ya empiecen, los alanos también, ¿no?, a romper la frontera directamente? El Imperio Romano de Oriente permanece estable y tiene una política ahí, actúa políticamente, los envía siempre para este lado. Entonces, el Imperio Romano de Oriente permanece estable. Constantinopla está segura con sus murallas, y entonces ellos van a pasar a este lado, incluso varias veces van a saquear Roma, ¿no? En el 410, bueno, la saquean. Uno de esos grupos son los vándalos, por ejemplo. Y la palabra vandalismo, que usamos nosotros para decir un hecho vandálico, cuando se destruye algo, viene de ellos, de los vándalos, ¿no? Porque, bueno, se dedicaban mucho al saqueo. Otros no, otros son más pacíficos, emigran y quedan allí. Este periodo es complejo y después del 476 se vuelve más complicado porque el 476 es la fecha del último emperador romano de Occidente, que se llamó Rómulo Augustulo, ¿no? Y a partir del 476, para que se acuerden, fines del siglo V, entonces ya no tenemos más el Imperio Romano. ¿Qué tenemos? Tenemos microreinos, pequeños reinos, que van a moverse mucho y que sus fronteras cambian. Por ejemplo, los visigodos, bueno, los francos acá, alanos, sajones, bueno, el reino de Doacro, ¿no?, que era también unos reinos godos. Pero el Imperio Romano de Oriente sigue en Constantinopla con su sede, bueno, ahí, y ellos se sienten romanos. Los vándalos toman el norte de África. Acá estamos en el fines del 400, en el 500, ¿no? Si vamos al siglo VI, fíjense, en el 6 ya, en el 500 ya volvemos a tener un imperio romano bizantino y estos reinos, pero fíjense que los francos van creciendo en importancia, otros se asientan en esta área, el reino de los visigodos. Cuando empecemos a ver el arte, vamos a empezar a ver, diríamos, el arte que se da paralelo al Imperio Romano, y también vamos a ver luego el arte de estos microreinos. ¿Qué pasa en estos reinos? Paralelo al Imperio Bizantino, es decir, lo que nosotros vamos a ir mirando todo el año es, bueno, cuál es la expresión artística que van a tener estos grupos. Bueno, ahí es la idea que estamos hablando recién. Pero, hay un elemento que es muy importante en todo esto, que en este universo, a partir del año 0, había surgido una nueva visión del mundo, una nueva religión que va a ser una de más al principio, una de tantas nuevas religiones, pero que se va a imponer, que es el cristianismo. A fines del periodo imperial y la conducta que tenían los romanos en relación a otras religiones era muy abierta, muy moderna, diríamos. Cada uno podía tener su religión. Estaba casi en el ámbito de lo privado. Y prevalecían muchas religiones orientales, estaban muy de moda. Por ejemplo, el culto a Isis. Isis, que era una recuperación de la diosa egipcia, ¿no? Isis. Serapis, que era un dios también egipcio. Bueno, en los cultos estos orientales, ¿no?, sobre las religiones greco-latinas, estaban muy de moda.
Bueno, después cuando hablemos más del arte que se va a dar, vamos a profundizar en por qué estaban, diríamos, estos cultos, por qué no otros. Dentro de esos cultos orientales va a surgir una renovación dentro del judaísmo, o una secta, si quieren, dentro del judaísmo, que es el cristianismo. El cristianismo fue considerado por los romanos, les he puesto como una superstición, pero en realidad lo veían como una secta muy intolerante. Y el culto, a diferencia de lo que había pasado con todos los otros cultos, el culto cristiano no va a ser autorizado y va a tener que entrar en la clandestinidad y va a ser rechazado por el poder político romano. El punto de inflexión tiene que ver con el culto al emperador y por los ideales, más allá también que las otras religiones tenían ideales diferentes, pero hay un punto ahí importante. Por ejemplo, los ideales romanos y los cristianos son muy diferentes. Los romanos en este periodo estaban, diríamos, basada en una vida hedonista, una vida en el aquí y en el ahora y en el disfrute del presente. Esa división que había dicho el cristianismo, por ejemplo, esta es una frase cristiana, dar al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios, para el poder político romano era revolucionario, porque el César era también, no una divinidad, pero sí diríamos, una futura divinidad. Cuando el emperador romano moría, ya era una divinidad, ¿no? Era inadmisible, es un estado autocrático, el emperador está revestido de divinidad, se le rinde culto al emperador. Y los cristianos se niegan. Ese fue el punto de inflexión, diríamos, el punto que lleva a la persecución y a la clandestinidad. El culto del emperador nos va a interesar y lo vamos a volver a ver luego, por eso lo vamos a ver rápido. Se le llevaba en andas, ¿no? Se le llevaba en andas, uno se arrodillaba ante el emperador, ¿no? El emperador permanece siempre sentado en un trono, sedente, se llama, sedente, y había toda una serie de gestos de culto hacia él. Eso se hacía en todo el imperio y era un culto no privado, era un culto público. Todos podían tener otra religión, pero esto se debía hacer. Y los cristianos ante esto se niegan a hacer el culto al emperador, diríamos, ante la negativa del culto al emperador. Diríamos, bueno, empieza la persecución. Era en marca de romanidad, les puse acá, una forma de marcar el ideal romano. Por eso también para ellos fue extraña la negación, ¿no? Inclusive hablan del cristiano como extraños, además de intolerantes. Bueno, ahí les puse la vida de los romanos, bueno, era conocida en ese momento, por supuesto que está basada en una élite romana que vivía del disfrute de la vida, pero era la élite que tiene el poder político, económico, más allá que toda esa vida está sostenida, como dijimos, por un grupo importantísimo de esclavos. El cristiano condena todo esto como vanidad. La riqueza es vanidad, vanidad de vanidades, ¿no? La vanitas, es superfluo esto, no tiene valor porque es superfluo. Y empieza a apuntar hacia una vida futura, terrestre, posterior a la muerte. Lo que hablan de la ciudad terrestre no es la importante, es la ciudad celeste. Eso lo vamos a profundizar luego, pero para que vean ahora que se produce, ¿no?, otra mirada desde el cristianismo. El proceso pero sin embargo el proceso de cristianización, sobre todo en las ciudades, va a continuar. Por más que el culto sea un culto clandestino y prohibido, la cristianización continúa, pero lentamente, es lenta. Fíjense, y esto es muy importante. Roma, por supuesto, e Italia se cristianiza primero. El reino franco, es decir, acá tenemos ya un pueblo germano de origen celta, como los francos, que en el 500 ya estaban cristianizados.
¿Qué va a pasar? Ese mundo germano-celta se va a ir cristianizando. Pero había Islandia recién en el 1000. En el 1300 el Báltico, los vikingos, por ejemplo, recién en el año 1000 se van a cristianizar. Es decir, la cristianización fue un proceso de casi 1000 años y va a ir desde el mundo romano-griego, Egipto también muy importante, asiático, diríamos, muy cristiano en fechas muy tempranas, hasta el mundo germano, celta. Si se va a ir expandiendo. En el 1000 ya prácticamente, bueno, 1300, ya prácticamente lo que es hoy Europa es cristiana. Bueno, yo les dije, va, y es importante, y no es casual, va desde las ciudades hacia el centro, de ahí la palabra pagano, que pagano viene de pagus, es decir, no es la ciudad, es la zona agrícola, la zona de la agrícola, la zona donde no se vive en el mundo urbano, es más difícil la cristianización. El proceso de cristianización es complejo. Primero, diríamos, las personas se transforman en cristianas. Las últimas cristianizaciones de los reyes vikingos, los normandos, los del Báltico, es a través de los reyes. Se cristianizó el rey y pues todo el pueblo tiene que pasar a ser cristiano. Es decir, no es tan sentida desde la misma gente. Bueno, con respecto a la persecución, son perseguidos en distintos momentos. No siempre hay grandes persecuciones y diferentes. Hay desde el principio, las primeras, las de Nerón. En el 300 tenemos nuevas persecuciones, ya más puntuales. La del 300, por ejemplo, tiene que ver más con ciertos grupos de la iglesia. Pero algo es muy importante. La persecución de los cristianos los fortalece, no los debilita. Incluso cuando nunca fueron grandes las matanzas, pero cuando hay muerte, sale fortalecida el cristianismo, y como institución, como todo. Es decir, que las persecuciones, lejos de lo que se buscaba, que era eliminarlos, los fortalece. ¿Por qué se va a dar? Porque uno cuando estudia todo este periodo, vemos que hay varias religiones, además del cristianismo, que eran muy parecidas. ¿Por qué prevalece el cristianismo? ¿Por qué no las otras? Es un tema complejo para los historiadores y difícil, se da por muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, los cristianos, estaba antes la idea que se cristianizaban primero los esclavos y después los señores romanos. No fue así. Desde un primer momento hay grandes romanos ricos que se cristianizan. Sin esa conversión no se podría haber sostenido, diríamos, el cristianismo. Lo que implicaba apoyo económico, por supuesto. También es muy importante cómo se organizaron, ¿no? Ya en el siglo III la iglesia se va a desarrollar una jerarquía muy clara y tiene además un clero, porque no toda religión lo tiene. Arma un clero que es el que atiende los asuntos, diríamos, religiosos, con obispos y diáconos. Se organiza frente a un mundo romano que se está desorganizando. Entonces ellos toman como esa organización que tenía ante el imperio e incluso su lengua, el latín. Igual el mundo cristiano tenemos que verlo desde la más absoluta objetividad, ¿no? Y teniendo en cuenta que ha variado mucho. No es el mismo el cristianismo actual que ese cristianismo primitivo. Como religión, a lo largo de su historia ha tenido dos grandes quiebres. Uno fue medieval, que fue en el año 1000. Fíjense, el cristianismo se va a ir separando, ¿no?, en distintos grupos, unos al principio. Y acá cuando se separan, en ese punto, hay una reunión que se llamaban concilios. Los concilios, que muchas veces son pedidos por los mismos emperadores, ¿no? No solo por los obispos, definen ciertos dogmas. Los dogmas son principios que tienen las religiones y que el que está en una religión lo tiene que aceptar por fe.
¿Qué quiere decir aceptar algo por fe? Bueno, puedo no entenderlo, pero lo tengo que aceptar. Está fuera de mi entendimiento. Los que no están de acuerdo con ese dogma se separan. ¿Ven? Entonces aparece como una línea que es lo que diríamos la ortodoxa, la que acepta todos los dogmas. Los que no lo aceptan se van a llamar herejes y van a ser muy perseguidos por esta línea. Esta línea va a tener el apoyo político, siempre. En el 1000 se produce el primer gran cisma dentro del cristianismo. Cuando Europa, después que pasa toda esa serie de invasiones y de movimientos de estos pueblos germanos, al 1000 ya se fortalece, se separa la iglesia entre la que estaba en el Imperio Romano de Oriente, que sería esta que se llama la Ortodoxia del Este, y la que está en Roma. Se va a ir fortaleciendo en todo este camino el obispo de Roma, que es el que hoy es conocido como Papa, que en su primer momento era solo un obispo, es decir, tenía una jerarquía muy parecida a la que tenía cualquier jefe espiritual en una ciudad. La iglesia cristiana luego tuvo otra gran quiebre, que fue ya en el siglo XVI, cuando se separa, ¿no?, los que se llaman protestantes, y da el origen a toda la iglesia protestante, bueno, con Lutero, y la iglesia inglesa también se ha separado, es anglicana, el protestantismo vía distintas versiones. Bueno, eso es para que tengan una idea general, ¿no? Nosotros llegamos solo hasta esta época. Esta segundo quiebre no llega a nuestro momento de estudio, pero sepan que después tiene otro gran quiebre que da lugar a la iglesia cristiana protestante. ¿Tienen alguna duda? No, profe, por ahora no. Bien. Ahora volvemos hacia atrás, lo que nos va a interesar, y lo vamos a volver a ver. El cristianismo ha tenido siempre, con respecto a la imagen, una relación complicada. Ya sea la imagen de culto o la imagen como representación. Eso lo vamos a ir viendo posteriormente. En el siglo IV hay dos fechas que son claves. El cristianismo, bueno, se va a fortalecer frente a un imperio romano que por diversas causas se va a debilitar. Y Constantino ve en esa organización que tiene el cristianismo una suerte de salida a un imperio que está decayendo. Entonces, por primera vez, el cristianismo pasa a ser una religión lícita en el 313. Pero no quedó allí, es decir, acá tiene todo el apoyo imperial. Acá en este momento ya dejó, por supuesto, ser perseguido, pasó a tener el apoyo imperial y a estar libremente como una religión más. Pero muy pocos años, fíjense, 313, 338, hay otro edicto imperial y pasa a ser religión oficial del imperio. ¿Qué significa eso? Que ya no podían haber otras religiones. Y quien fue perseguido empieza a perseguir también ahí, ¿no? En el 476, el Imperio Romano de Occidente se termina. Así que no le sirvió mucho todo este giro político que hace el Imperio Romano para apoyarse de alguna manera en el cristianismo para sobrevivir, porque la parte del Imperio Romano Occidental, diríamos, se termina. Sí va a continuar el Imperio Romano Oriental siendo cristiano, ¿no? Y con una unidad muy fuerte entre el emperador y los jefes espirituales que se llamaban patriarcas. Acá estamos hablando del Imperio Romano de Occidente, ¿verdad? Occidente, sí. Bien. Igual en el 313 Constantino no solamente permite al cristianismo como religión lícita, sino que funda Constantinopla. Es decir, Constantino nos va a importar y lo vamos a volver a ver.
Bueno, acá tienen cuando les suba el PDF para leer lo que hemos estado hablando. Todo parecía muy claro, sí. ¿Profe, puede volver a la diapositiva anterior sobre Constantino? Constantino es muy importante, un emperador que nos va a interesar mucho por varias cosas, ya lo vamos a ver. Su madre es considerada santa por la iglesia cristiana, católica, es Santa Elena. Bueno, él parece que se convirtió al final, no sabemos, está medio extraño ahí el tema, pero fue un emperador clave. Igual, en este periodo sobreviven otras religiones y están y son importantes, pero el cristianismo ahí tenía, sobre todo en el área de Roma e Italia, no hacia el norte, un poder político también importante. Pero el giro se va a dar más hacia el 380, cuando se nombra oficial la religión, pero no dura mucho, porque en el 476 ya esa parte siempre del Imperio Romano de Occidente ya no está. A ver si hay algún mapa por acá. Bien, es decir que en el siglo VI, que ya no tenemos el Imperio Romano, tenemos cristianizado casi todo lo que está marcado. Los francos ya eran cristianos, los francos se hicieron los primeros que se hicieron cristianos y se apoyan en el obispo de Roma, que luego, bueno, es considerado el papa y que va a ir ganando poder. Los ostrogodos en el primer momento no eran cristianos, eran de una de esas, recuerden que les comentaba, herejías, no les convenía mucho. Bueno, en los visigodos sí, bueno, la mayoría de estos se habían cristianizado, pero no estos, por ejemplo, estos no son en el siglo VI cristianos, ¿no? Los sajones, eslavos, hay campañas luego para su cristianización. Si siguieran así las cosas, siglo VI estamos en el 500. Bueno, tenemos Europa, Asia Menor, cristiana, ¿no? Las religiones germanos-eslavas van a ir concluyendo porque, bueno, con una mirada muy especial, ya vamos a ver acá en relación a esas religiones, la evangelización que se produce, es interesante verla, pero no quedó así la cosa. Y para los cristianos, lo que va a ocurrir en el siglo VII fue como que les tiraran un balde de agua fría. Fue algo impensado, fue algo sorpresivo, fue algo que nadie se lo esperaba. No se pueden poner todas las cosas que quieran. ¿Qué fue la aparición en escena del Islam? El Islam aparece rápidamente y abruptamente. Surge en la península arábiga, ¿no? A partir de una figura que es llamada Mahoma en Occidente, en realidad su nombre es Mohammed. Había nacido en la Meca. Ay, creo que no les puse un mapa de la península arábiga. Sí, acá. Había nacido acá en la Meca, se traslada luego a Medina, porque en la Meca lo echan, vuelve, ¿no? Pero ya, y esto es interesante también, en la vida de Mahoma, o Mohammed, el Islam ya estaba en esta área. En el 632 ya está en toda esta Arabia. En el siglo VII, ya en el año 700, ya había llegado a España. Es decir, que si el cristianismo progresó lentamente, el Islam lo hizo rápidamente, pero así como un tornado, y lo sacudió a todos, porque aparece poderoso. Profe, sí. ¿puede repetirme cuándo es que surge el Islam? Bien. El Islam aparece con esta figura, porque ahora podemos hablar un poquito, ay, se me va el cartel, que es llamado Mahoma. En realidad Mahoma está mal dicho y es despectivo. El nombre para el mundo islámico es Mohammed. En Arabia, él está entre el 570 y el 632. Él recibe... ¿Pueden repetir? Sí, aquí está la fecha, 570, 632. Después vamos a hablar más, pero tenemos que revisar un poquito esto. El judaísmo
el cristianismo y el islam se les llaman a las tres religiones del libro. ¿Qué quiere decir? Tienen muchas coincidencias, por más que se lleven muy mal. A las tres religiones, y esto sí, escúchenme bien, la divinidad, es decir, una divinidad que en realidad es una divinidad distinta al mundo grecolatino, porque es una divinidad única, son monoteístas, única, indivisible, que está más allá de todo, incomprensible, un uno, como un principio así abstracto, se le revela al hombre a través de la palabra. Si esa divinidad aparece y tiene contacto con el hombre, los tres, ahí no es genérico, sino que son tres. Abraham, luego va a ser la figura de Jesús para el cristianismo y Mohammed para el islam. Y la divinidad les habla. Les habla a través de distinto, por ejemplo, en el cristianismo diríamos es más complicado el tema porque aparece como hijo para los cristianos, Jesús como hijo, es complejo eso. Y esa palabra que dice Jesús, y esa palabra que le va a decir a Mahoma, para ellos el ángel Gabriel, es la palabra divina. Es decir, es la palabra de ese Dios que es muy abstracto, es un Dios único, uno, infinito, inalcanzable, incomprensible, que está más allá del mundo, pero que crea el mundo. Imagínense que le dice algo al hombre, le dice unas verdades absolutas para seguir. No es nada más que la divinidad, imagínense. Esa palabra se escribe. Y las tres van a tener tres libros sagrados. El judaísmo tiene la Torá, el cristianismo la Biblia y el mundo del Islam el Corán. Toman distintas actitudes en relación pero esto es general y es importante. Hay otras religiones que son diferentes, pero estas tienen ese tronco en común. Y son las que van a dar la mirada al mundo, diríamos, a toda esta área geográfica. Y podríamos decir que hoy, excepto China y Asia, que tienen otros tipos de religiones, Japón, estas prevalecen. Bien, no quiero, es un poco subjetivo, no sé historia de las religiones. Entonces aparece este señor, ¿no? En Arabia, el ángel Gabriel, ¿no? Es un ángel, una figura que también es común a las otras religiones, le habla y le dice que recite, ¿no? Y recibe la revelación. Y ahí aparecen, bueno, las revelaciones de la divinidad a este señor. Hay un contacto sobrenatural, hay varias versiones, recitan el nombre de tu Señor, le dice, y aparece luego ese mensaje, esa revelación recopilada y codificada como Corán, que significa literalmente, la palabra Corán significa eso, recitación. Ustedes saben, si no, hoy les informo, el Corán no se lee, el Corán se recita. El Corán nunca se tradujo, está en su lengua original, que es el árabe. Bien. Algunas cosas ya lo vamos a ver, tenemos 2 o 3 unidades del Islam. El Alá es el nombre de Dios en árabe. Es decir, no es que se le da un nombre a Dios, es el nombre de Dios, es decir, así como nosotros decimos Dios, ellos dicen Alá en árabe. Musulmanes significa someterse a la voluntad de Alá. Por lo tanto, los que practican la religión son musulmanes. Hasta acá está escrito en árabe el nombre de Alá. La expansión, como yo les dije, fue sorprendente. Tiene que ver con una política no tanto de abrazar y diríamos, de convertir a los pueblos que iban tomando, sino de permitirlos la convivencia, pero con un pago de impuestos. Una de las cosas, les puedo decir, ¿no? Es decir, que podían vivir cristianos o judíos, pero tenían que pagar un impuesto. Bueno, por supuesto que la gente no quiere pagar un impuesto y terminaban muchos convirtiéndose.
Los sucesores, bueno, desde muere Mahoma en el 632 y se produce lo que ellos llaman la hégira, es decir, la expansión del Islam. Aparecen 4 califas, después, bueno, siguen difundiendo el mensaje y pasamos a ese mapa que en muy poco tiempo, en el 700, fíjense, cuando Europa todavía no estaba unida, eran pequeños reinos germanos, Bizancio queda aterrorizada allí y agobiada por esa frontera, ¿no? Siempre desde el 700 quieren tomar Constantinopla, siempre, ahí es una constante, y esa frontera va a empezar a achicarse, finalmente en 1453 la toman los turcos otomanos, ¿no? Y hasta hoy, ¿no? Que es Turquía. Pero se expanden en lugares que eran sumamente cristianos. De hecho, toman Jerusalén, ¿no? Toda esa zona del Asia, Egipto, todo el norte de África. Acá había vivido San Agustín, es decir, que acá teníamos ciudades muy importantes, Cartago, cristiana, bueno, ellos toman todo, cruzan la frontera, llegan a España, cruzan los Pirineos, llegan a Francia, y acá tenemos a esos pequeños, a los francos nuevamente, que tuvieron que tomar como la posta ahí y enfrentarse, y los logran detener y colocarlos de nuevo tras los Pirineos con mucho esfuerzo. No fue fácil, pero fue una batalla importante. Pero quedan en España, ¿eh? Entonces, fíjense que cuando termina este periodo, el Islam ha logrado llegar hasta acá. Si toman la gran ciudad de Constantinopla, bueno, no es casual que la gran iglesia de Santa Sofía no la tiren, sino que la hacen mezquita. Hoy volvió a ser mezquita. Muchos años fue solo museo. Es decir, que ellos están sobre Europa, 1453. 1492, los reinos cristianos logran sacar al Islam de la península ibérica. Cae la última ciudad, que es Granada. Es decir, que en la Edad Media, fíjense, si bien recuperan la península ibérica el cristianismo o la toma, porque hay distintas versiones, lo sacan, lo cierto es que lo sacan a los musulmanes de lo que hoy es España, pero el mundo musulmán les toma Constantinopla. Son las dos caras de una moneda, son culturas distintas y muy difíciles de convivir. Son dos mundos, de alguna manera. Profe, cuando dijo que el imperio, bueno, o sea, que la religión islámica había creció tan rápido durante tan poco tiempo, aproximadamente, ¿cuántos es la cantidad de años? Y bueno, fíjese, desde el 632 al 100 años, 751, ya han llegado al río Indo, es decir, a la India. Y es decir, 100 años, un poquito más, del 632 que muere Mahoma, en 100 años ellos ya han llegado a los Pirineos y a la India. Y son fuertes, no crean que son. Acá está lo débil. Es cierto que en este momento que vamos a estudiar, nosotros vamos a estudiar las expresiones islámicas de todo esta área, no solo las de España, Norte de África, sino sobre todo las de la Mesopotamia, que es las que más me interesan, que es la que toma la tradición persa. Fue una edad de oro. No es el Islam de hoy, es decir, hay que hacer una mirada diferente porque ellos van a ir tomando toda la cultura grecolatina, todos los manuscritos, todos los autores griegos sobreviven y llegan a la Edad Moderna, incluso al Renacimiento, gracias a que el mundo del Islam los conservó, los tradujo, los estudió. Fue un momento culturalmente muy rico en cuanto no solo a la tradición grecolatina, el pensamiento, un pensamiento que en el mundo medieval era un pensamiento rechazado. Por eso les digo, el legado del Islam está.
y sobre todo en el Renacimiento. Mucho, hay un libro que ha salido hace muy poco que se llama Florencia y Bagdad, que es esta ciudad tan importante culturalmente, fue un núcleo cultural importantísimo, muy cerca de donde estaba Babilonia, para que se ubiquen, en la Mesopotamia. Permite la creación de la perspectiva del Renacimiento como construcción ilusoria del espacio, los libros de óptica que habían llegado a España. El mundo del Islam va a tener muchas ventajas frente al mundo cristiano. Todos de alguna manera hablan o manejan algo de árabe. No todos tienen la lengua árabe como lengua materna. Por eso no todos se les puede decir árabe. No le van a decir hoy a un turco árabe porque les puede caer mal. Es decir, pero porque el Corán se escribió en árabe y se debe de recitar en árabe, de alguna manera todos manejan el árabe. Y en esta época más, lo que permitía una circulación de ideas desde España hasta lo que era Persia, lo que es hoy Irán. En el mundo cristiano era muy difícil porque el latín lo manejaban muy poco, no se podía considerar la misma circulación. Además, recuerden que en este momento se están formando las lenguas europeas, el francés, ¿no? El alemán. Bueno, es decir, que acá tenemos multilingües y acá una continuidad, es decir, les da una ventaja en cuanto a las ideas. Y, profe, sabiendo que hay una diferencia tan grande de idioma, porque nos adapta el libro, ¿cómo es que se expandieron tan rápido? Porque lo aprenden. ¿Vieron cuando están, no sé si han visto en algún momento las madrazas que están al lado de las mezquitas, que ven a los niños pequeños que se mueven y recitan el Corán? No sé si lo ha visto en alguna oportunidad. No, la verdad que no. Lo memorizan. Al recitarlo, es como una poesía, se recita, se memoriza. En algunos lugares hubo lo que se llama una arabización, es decir, una influencia, sobre todo, por ejemplo, en esta área, ¿no? En el Asia, de toda la cultura árabe. Se expande también en lo que se va a llamar Al-Ándalus, que son los reinos islámicos en España, también se conocen, son muy cultos, fomentan, y eso no va a pasar, por ejemplo, en Europa, el conocimiento intelectual. No así la teología, ellos no tienen teología, no se especula sobre la divinidad, que sí la tiene el cristianismo. Si no van a pensar si es así o no, si pasó esto, no, es, bueno, después vamos a hablar más, porque si no, ellos consideran a los cristianos politeístas, ¿no? No aceptan esa idea de Trinidad. Ellos solo van a tener esa única divinidad, una, única, eterna, inaprehensible. No tienen clero, por eso le digo que todo lo que veían como posibles temas complicados en el cristianismo, el musulmán es solo ante Alá. Sí es cierto que después, y sobre todo posteriormente, en el Irán surgen ciertas personalidades. Después también el Islam se divide, ¿no? En dos grandes grupos, que son los sunitas de Arabia y los chiitas, que están sobre todo en Irán. Y ustedes saben que hasta hoy no se quieren mucho, ¿no? Sí, son distintos. Pero bueno, después lo veremos. Pero en esta época hay lo más importante que sepan, que aparece que Europa no es solo una, porque hasta hoy les digo, el mundo islámico es rechazado por el europeo. No todos, pero le diría un 80%. Es decir, y las influencias y los legados que les dejó al mundo islam a Europa no siempre son vistas. Hoy tal vez en algunos ámbitos son más estudiadas, pero no en todas. Bueno, creo que es la última. Acá, por ejemplo, llegamos al 1000. Al 1000 vamos a llegar, creo que la mitad del año. Igual en el Islam lo doy al final. No sé si lo seguiré dando así o lo dividiré. Pero si llegamos al 1000, ese punto ya de formación, fíjense, tenemos en ese mapa que vimos al principio, sigue estando parte de ese imperio romano
el llamado Imperio Bizantino, que es un nombre que también se les dieron posteriormente a ellos, ¿no? En realidad ellos se consideran Imperio Romano de Oriente, pero más pequeño, ¿ven? Se va a ir achicando. Estalla el Islam desde Asia, continúa, norte de África, está en España. Y los verdes serían los nuevos reinos cristianos, ¿no? Que aún en el 1000 habían algunas áreas que todavía no se cristianizaban, pero se van a ir cristianizando, ¿no? Son visiones de vidas diferentes. Por supuesto que estas áreas tienen muchos más contacto que estas, ¿no? Lo que pasa es que Constantinopla, de alguna manera, hasta que no se cristianizaron los búlgaros y estos que están en esta área, que no lo eran, quedó un poco aislada y había que llegar solo en barco porque los reinos cristianos se van a ir, diríamos, fortaleciendo lentamente, pero no podían llegar porque habían pueblos que no lo eran cristianos y que no los dejaban pasar. De esos reinos, el reino más importante es el franco, que va a dar lugar a los reinos más fuertes. Igual en el 1000 el poder real es un poder más entre otros, después lo vamos a ver. Micro, pequeños reinos. Bueno, creo que es todo. Tengo que dejar de compartir ahora.